Dice la palabra de Dios en Ezequiel, capítulo 36, versículos 26 al 28. Lo siguiente. Os daré nuevo corazón. Os daré corazón nuevo. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra es viva, eficaz, Señor, y en esta hora permite que tu palabra, Señor, edifique nuestras vidas, nuestros corazones. Que te glorifiquemos, Señor, al meditar en tu palabra y veamos lo grandioso que es lo que tú has hecho con nosotros, Señor, al salvarnos, al quitarnos un corazón de piedra y darnos un corazón que es, Señor, receptivo a tus estatutos, y nos haces capaces, Señor, de poder obedecerte y andar en tu obra, Dios mío, y amarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. En el nombre de Jesús, amén. Si ustedes se acuerdan, ¿verdad? Lo que hablamos el domingo pasado, hablamos acerca de la introducción de esta serie, de la que vamos a seguir hablando por unas cuantas semanas, acerca de el discipulado para la semejanza a Cristo. El discipulado para la semejanza a Cristo. Y se acuerdan de el verso que leímos la semana pasada, que fue también el que leímos al comenzar el servicio de hoy, 1 Corintios 11:1. Sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Y una de las cosas que dijimos es que la práctica o el propósito principal del discipulado es crecer a la semejanza a Cristo en cuanto a su carácter, imitar a nuestro Señor Jesucristo, ser como Cristo. Y definimos el discipulado como el proceso de aprender las enseñanzas de Jesús y seguir su ejemplo en obediencia a través del poder del Espíritu Santo. Y hablamos también del primer punto, que era el discipulado con el propósito de la semejanza a Cristo. Y leímos Romanos capítulo 8, versículo 28 y 29, donde dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados.
Y el versículo 29, ¿se acuerdan lo que dice? Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Semejanza a Cristo, ¿verdad? Conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y entonces dice, a los que predestinó, el versículo 30, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Y leímos Romanos 12:2. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, para que comprobando, discernáis cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. O sea que cuando hablamos de semejanza de discipulado, lo más importante es esto de crecer en la semejanza de Cristo. Esto es lo que define la razón de por qué nosotros seguimos a Jesús. Somos siendo transformados al carácter de Cristo. Y como dice Romanos 29, Dios, desde antes de la fundación del mundo, el propósito es que nosotros seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo, de Cristo. Y de que entonces seamos transformados, no conformados a este mundo, sino transformados a Cristo. Y en el día de hoy vamos a concentrarnos en otro punto, que es el discipulado en relación con la salvación. El discipulado en relación con la salvación. Gloria a Dios. Una de las cosas que hablamos hace una hora y algo, ¿verdad? En la lección de hoy, es cómo Dios exige una obediencia perfecta. Y que ninguno de nosotros llegamos a esa obediencia perfecta que Dios exige. Y que el único que llegó y que es capaz de obedecer perfectamente fue el hombre Dios Jesús. Y que por su obediencia es que somos salvos. En otras palabras, amado hermano, nuestro crecimiento a la semejanza a Cristo nunca va a hacernos merecedores del regalo de la salvación en Cristo. La salvación es un regalo de Dios. Nunca debemos cometer el error de creer que crecemos en la imitación de Cristo para ganar la salvación. Si nuestra fe está puesta en la obediencia que nosotros seamos capaces de cumplir, estamos muy perdidos. Porque nuestra obediencia a Cristo es el resultado de nuestra salvación en Cristo. Obedecemos porque somos salvos. No obedecemos para ser salvos. Obedecemos porque somos salvos. No obedecemos para ser salvos. En el libro de Efesios capítulo 2 claramente dice: porque por gracia sois salvos
por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea que nuestra actitud como discípulos de Cristo, como seguidores de Cristo, creciendo a la semejanza de Cristo, siempre debe ser una actitud de agradecimiento por esa salvación recibida de parte de Dios, y que esa salvación entonces nos hace crecer en obediencia a Cristo, crecer en imitar al Señor Jesucristo. La salvación es un regalo de Dios. Entonces, los discípulos queremos ser como Cristo por la obra que Dios ya ha hecho en nosotros. Y ahí es donde entonces entra este versículo que leímos hoy en Ezequiel, capítulo 36, versículos 26 y 28. Amado hermano, hay un trabajo, una obra que nuestro Señor Jesucristo hizo en aquellos que tienen fe en Él, y con la cual Él merece, y por la cual Él merece toda la gloria y toda la honra de nuestra salvación. ¿Cuál es esa obra? Lo que dice Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Lo leímos, ¿verdad? Y os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Os daré un corazón nuevo, dice Dios. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, hermano. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Cuando Dios quita el corazón de piedra, ¿usted sabe qué es un corazón de piedra? Un corazón duro, un corazón que no recibe el mensaje de Cristo, un corazón que no cree en Cristo, un corazón que no tiene fe en Cristo, un corazón perdido, un corazón que está destinado a la perdición eterna. ¿Por qué? Porque si un corazón no es capaz, o mejor dicho, un corazón no recibe la fe salvadora de Cristo, está destinado a perderse. Pero ¿qué es lo que hace nuestro Señor Dios? ¿Qué es lo que Él hizo con usted y conmigo, amado hermano? Un milagro, el mayor milagro que puede existir. Un trasplante de corazón. El mejor cirujano cardiovascular. Hermanos, lo que Dios hizo fue que quitó el corazón de piedra. Cuando usted y yo no creíamos en Dios, cuando usted le hablaban de Cristo, usted decía, vaya, ¿qué es lo que tú me estás hablando? No me hables de Cristo, no me hables de Dios. Hay gente que es así, que usted quiere hablarle de Cristo y lo insulta. Le dice, no me hable de Dios, no me hable de religión muchas veces. Esto no es religión, es lo primero. Esto es, ¿verdad?, el evangelio de buenas nuevas. Acuérdense como dijimos hace una hora cuando estábamos en la lección que tocaba hoy, cómo la mejor noticia que puede haber es la noticia de lo que hizo Jesucristo. Tomar nuestros pecados en la cruz
y darnos su obediencia perfecta. Ese es el Evangelio. Por eso es que somos salvos, por esa buena noticia. Toma nuestro pecado, nos perdona nuestros pecados. Él mismo tomó nuestro pecado en la cruz. Nuestro castigo, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, dice Isaías. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y entonces nos da su perfecta obediencia. Nos la regala de tal manera que el Padre, Dios Padre, nos ve como perfectos y santos por medio de Jesucristo en nosotros. Qué buena noticia más grande, qué milagro más grande. Entonces, gloria al Señor. Aquí en Ezequiel 36, 26, Dios quita el corazón de piedra. Os daré un corazón nuevo. Quitaré el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. O sea, Dios quita ese corazón que no cree en Él, amado hermano, y pone un corazón capaz de ser sensible al llamado de Dios, de ser sensible a Cristo. Pero díganme usted si no es Dios que merece toda la gloria por nosotros estar aquí hoy. Él fue el que quitó de nosotros esa dureza y nos da un corazón de carne capaz de creer en Jesús, capaz de tener fe en Cristo. Gloria a Dios. Hermanos, esto es algo bonito y precioso. Y entonces, oiga qué pasa. Y pondré mi espíritu dentro de vosotros. Wow. El Espíritu Santo de Dios está dentro de aquellos que creen en Jesús. El Espíritu Santo de Dios vive en nosotros. Entonces usted sabe, wow, pondré mi espíritu dentro de vosotros. Wow. Y dígame si esto no es precioso. Y haré que andéis en mis estatutos y cuidéis de obedecer mis preceptos. Mis amados, nuestra obediencia no es para nuestra vanagloria. Nuestro amor por Dios, nuestro amor por el prójimo, no es para que nosotros nos demos gloria a nosotros mismos. No es por nosotros, sino por el Espíritu de Dios en nosotros. El Espíritu de Dios que Él puso dentro de nosotros, como dice Ezequiel 36, 27, y pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré que andéis en mis estatutos y cuidéis de obedecer mis preceptos. Dios en nosotros, el Espíritu Santo de Dios en nosotros, nos hace capaces de nosotros crecer en obedecer a Dios, en amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, y amar al prójimo como a nosotros mismos. Gloria a Dios, perdón. Entonces, es Dios quien lo hace. Es Dios quien lo hace. Él dice, pondré, ¿verdad? Quitaré, pondré, haré que andéis. Él es que lo hace. Es la obra de Dios para la gloria de Dios. Incluso nuestro esfuerzo por crecer en la semejanza a Cristo es el resultado de la obra que el Espíritu Santo ya ha hecho en nosotros. Toda la gloria es de Dios. Él nos salvó y también
es Él quien obra en nuestra santificación para que seamos como Cristo. Él nos salva y el Espíritu Santo de Dios trabaja en nuestras vidas transformándonos a la semejanza de Cristo. Por lo tanto, toda la gloria es de Dios. Ninguna gloria es nuestra. Toda la gloria es de Dios. Ezequiel 36, 26. Hermano, el Dios que salva es también el Dios que santifica. El Dios que salva es también el Dios que nos hace conforme a la imagen de Jesús. El Dios que salva es el Dios que nos hace crecer en imitar a Cristo. El Dios que salva es el que nos capacita para nosotros crecer en obediencia a Cristo, para la gloria de Él. Porque mientras más obedecemos, más glorificamos a Dios. Mientras más nos parecemos a Cristo, más glorificamos a Dios. Entonces se cumple el propósito de nuestra vida. ¿Para qué fuimos hechos? Para glorificar a Dios. El Dios que salva es también el Dios que santifica, ya que el Espíritu Santo produce el crecimiento hacia la madurez y la semejanza de Cristo en su pueblo. Él es que lo produce. Oiga lo que dice Primera de Corintios capítulo 6 versículo 11. La última parte del verso dice: ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Ya el Señor lo hizo. Ya habéis sido lavados. Dios nos lavó. La sangre de Cristo nos lavó, nos limpió de nuestros pecados, hermanos. Por fe, esa sangre preciosa nos quitó el pecado. Ya no somos pecadores delante del Señor. Somos santos delante de Dios. Esa santificación posicional. Déjeme explicarlo, ¿verdad? Esto es profundo. Porque existe una santificación posicional y una santificación progresiva. ¿Qué es la santificación posicional? Dios nos ve como santos por medio de Cristo desde ahora. ¿Qué es la santificación progresiva? Al mismo tiempo vamos creciendo en santificación, porque todavía estamos en un cuerpo no glorificado, estamos en un cuerpo un cuerpo pecador, pecamos, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo nos va santificando progresivamente hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto con un cuerpo glorificado. Dos santificaciones. Una santificación posicional en Cristo, donde ya somos santos, y una santificación progresiva en la cual Dios nos va transformando a Cristo. Las dos cosas al mismo tiempo. Por la santificación posicional somos salvos, porque es la obediencia perfecta de Cristo ya dada a nosotros. Y por la santificación progresiva vamos creciendo a la semejanza de Cristo. Amén, mis hermanos. Amén. Entendemos estas dos cosas. Gloria al Señor. Pero es la obra de Dios en nosotros, es la obra de Dios en nuestras vidas. Primera de Corintios 6:11. Ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Hermanos, lo que hacemos, nuestras buenas obras, es el resultado de lo que somos en Cristo. Lo que hacemos, o sea, la obediencia, es el resultado de lo que somos en Cristo, de lo que Él ha hecho con nosotros. Las obras no producen salvación. Las obras son el resultado de recibir el regalo inmerecido de la salvación de Dios. La Escritura dice en Tito 3, 5, 7, oiga lo que dice. Tito 3, 5, 7. Él
nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, no por eso, sino según su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó sobre nosotros ricamente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, a fin de que, justificados por su gracia, lleguemos a ser herederos según la esperanza de la vida eterna. Wow. Él nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino según su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Hermanos, lo que hacemos es el resultado de lo que somos. Desafortunadamente, ¿verdad? Muchos a lo largo de la historia de la iglesia, incluso en nuestros tiempos contemporáneos, han cometido el error de percibir las enseñanzas del discipulado de una manera legalista. ¿Qué es esto? ¿Qué significa legalismo? Que el resultado, o mejor dicho, nuestra obediencia produce salvación. Eso es legalismo. Obedecer para ser salvos es legalismo. El discipulado no es legalismo. No obedecemos para ser salvos, sino que obedecemos porque somos salvos. Una vez más, nuestra salvación es un regalo de Dios, es por gracia. ¿Qué dice Efesios 2, 8, 10? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Pero oiga lo que dice. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Vemos acá. Somos salvos por medio de la fe, por gracia. Pero entonces, luego que somos salvos, somos creados en Cristo para buenas obras. De tal manera que la salvación produce obediencia. Eso que Jesucristo hizo en Ezequiel, donde nos quita el corazón de piedra y nos da un corazón de carne, produce salvación. Y entonces ese trasplante de corazón, ¿qué hace? Nos produce ser hacedores de buenas obras. Nos hace obedecer, nos hace crecer en obediencia. Pero vemos el trabajo de Dios completamente expresado en nuestra salvación y en nuestra obediencia. Por eso es que el libro de los Salmos capítulo 3 versículo 8 dice: la salvación es del Señor, tu bendición sea sobre su pueblo. Amén. Gloria al Señor. La salvación es del Señor. Hay un autor que se llama J.T. English, que es un comentarista, un teólogo, y él dice: el Nuevo Testamento nos da la imagen paradójica de que la vida cristiana es enteramente de gracia, pero que también estamos llamados a crecer en esa gracia. O sea, Dios nos da la salvación como un regalo, pero también estamos llamados a crecer en esa salvación. Repito, el Nuevo Testamento nos da la imagen paradójica de que la vida cristiana es enteramente de gracia, pero que también estamos llamados a crecer en esa gracia. La gracia crea crecimiento. Los salvados crecen, ¿verdad? La gracia crea crecimiento. Los que han recibido la gracia de Cristo también quieren crecer en la semejanza de Cristo. Los que han recibido la gracia de Cristo también quieren crecer en la semejanza de Cristo.
en lugar de obedecer y crecer de manera legalista, los discípulos genuinos practican lo que Jesús les ordenó por amor a Dios y a los demás. O sea, no lo hacemos para ganarnos salvación, ni para creernos mejores que nadie, ¿verdad? No lo somos. Sino que, oiga esto, en lugar de obedecer y crecer de manera legalista, los discípulos genuinos practican lo que Jesús les ordenó por amor a Dios y a los demás. Marcos 12, 30 al 31. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Crecemos en eso, amado hermano, por la gracia de Dios en nosotros. Solo después de haber sido receptores del Evangelio por la gracia de Dios, en el nuevo nacimiento y la regeneración, entonces la recepción del Evangelio crea en los discípulos un deseo de crecer en el Evangelio. O sea, la recepción del Evangelio, ser salvos, crea en los discípulos un deseo de crecer en el Evangelio. Lo que resulta en cristianos que se esfuerzan por alcanzar la madurez, la santificación, la semejanza a Cristo, capacitándose a sí mismo para la piedad, como dice 1 Timoteo 4:7. Santidad y semejanza a Cristo. Amén. Entonces, el discipulado, para crecer a la semejanza a Cristo, no significa que hacemos eso para ganar salvación, sino que crecemos en obediencia, crecemos en santidad, crecemos en imitar a Cristo, porque hemos sido salvos, porque hemos recibido el regalo de la salvación. Y lo hacemos por amor a Dios, por agradecimiento a Dios, por ese trabajo que Él ha hecho en nuestro corazón. Como dice Ezequiel 36:26, Él quitó de nosotros el corazón de piedra y nos regaló un corazón de carne, capaz entonces de crecer, capaz entonces de ¿qué? De andar en los estatutos de Dios y de obedecer sus preceptos. Eso es precioso, hermano. Eso es lindo. Ahora bien, gloria a Dios. Cuando hablamos de crecer en imitar a Cristo y crecer a la semejanza a Cristo, hay que aclarar un punto extremadamente importante. Formas en las que no podemos imitar a Cristo. Hay que hablar de eso. ¿Por qué? Porque nos podríamos confundir. No vamos a crecer en semejanza a Cristo en lo que se refiere a la deidad de Cristo. Jesús es Dios. Usted y yo no vamos a nunca llegar a semejar a la semejanza a Cristo en cuanto a su deidad. ¿Me entienden? Estamos hablando en cuanto a su carácter, en cuanto a sus frutos, en cuanto al amor. Parecernos a Cristo en cuanto a su carácter. Hermanos, otra aclaración pertinente para abordar al comenzar hoy esta serie de discipulado bíblico es que hay formas en que no podemos ser como Cristo. Como por ejemplo, no podemos ser como Cristo ahora mismo en su obediencia perfecta. Ahí no vamos a llegar en este mundo. Un día sí vamos a obedecer perfectamente, pero no todavía. No podemos ser como Cristo en cuanto a su obediencia perfecta o en su expiación o sacrificio sustitutivo. O sea, Cristo
murió en la cruz del Calvario para darnos salvación, para quitar de nosotros el pecado y darnos su obediencia perfecta. Nosotros no podemos ser como Cristo así, porque nadie puede morir por los pecados de otro. Porque primero, para morir por los pecados del otro, hay que ser perfecto, un cordero inmolado. Entonces, de esa manera no podemos tampoco ser como Cristo. Tampoco podemos ser como Cristo en cuanto a sus atributos de Dios. Jesucristo es Dios. Y al Jesucristo ser Dios, Jesucristo es omnipotente. Jesucristo es todopoderoso. Jesucristo es infinito. Jesucristo es omnipresente. Jesucristo es soberano. Jesucristo es todopoderoso, el Creador. O sea, es Dios. Por lo tanto, nuestra semejanza a Cristo no se refiere a esa parte de la deidad de Cristo, porque nadie nunca va a asemejarse a Cristo en cuanto a su deidad, porque Él es Dios. Porque el Cristo es Dios y nosotros no somos Dios. Amén. Esas cosas que dije ahorita, que dije hace un momento, omnipotencia, soberanía, todo poder, ¿verdad? Habla de esas características que solo Dios tiene. Por lo tanto, la semejanza a Cristo no implica ninguna de esas cosas. Gloria al Señor. Entonces, si crecemos a imitar a Cristo en cuanto a su carácter y a la santidad, a la obediencia. Y mientras estamos en esta tierra, el Espíritu Santo obra en nosotros, santificándonos con su poder y capacitándonos para imitar a Jesús. Capacitándonos para imitar a Jesús. El Espíritu Santo de Dios nos capacita para imitar a Jesús. Oiga lo que dice Colosenses 1, versículo 9 al 14. Colosenses 1, 9 al 14. Así que desde el día que oímos, no hemos cesado de orar por vosotros, rogando que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia, para andar de una manera digna del Señor. Wow. Para andar de una manera digna del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, siendo fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda perseverancia y paciencia con gozo, dando gracias al Padre que os hizo aptos, esta es la palabra clave, para participar de la herencia de los santos en su luz. Dios nos hizo aptos para crecer en santidad, hermanos. El verso 13. Él nos ha librado del dominio de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Jesús ya, desde ahora, nos ha librado del dominio de las tinieblas. O sea, las tinieblas de este mundo nos reinan sobre sus hijos. La maldad, el pecado, las tinieblas de este mundo no reinan sobre sus hijos, sino, hermano, que Dios nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, dice el versículo 3. Nuestro Rey es Dios. Quien reina sobre nuestra vida es Jesucristo. Y ese Rey, ¿qué está haciendo? Está trabajando en nuestras vidas, transformándonos a la imagen de Jesús, transformándonos a la semejanza de Jesús. Nuestra vida no debe ser influida por las tinieblas del mundo,
sino por la luz de Dios. Vosotros sois la luz del mundo ahora. Amado hermano, y déjeme decirle algo, gloria a Dios. Es cierto, dentro de este mundo de tinieblas, o mejor dicho, la mayoría de la población del mundo odia a Dios, ama a Satanás, ama el mundo, ama las tinieblas. El hombre, la humanidad se pierde porque no ama a Dios. Y al no amar a Dios, ama la maldad, ama lo que el enemigo le ofrece, lo que Satanás, el Señor, reprenda, ofrece. No quieren a Dios, no quieren saber de Dios, no quieren saber de Dios, odian a Dios. Y por eso se pierde. Pero hay un remanente. Y la verdad es que los que quieren seguir a Dios son pocos, en comparación a los que no quieren a Dios. La gran mayoría no quiere a Dios. La gran mayoría aborrece a Dios. La gran mayoría no quiere obedecer a Dios. La gran mayoría odia a Dios. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Muchos son los que se le predica, pocos son los que aceptan a Cristo en fe. Muchos son los que se le habla acerca de los mandamientos de Dios, pocos son los que quieren obedecer a Dios. Hermano, démosle gracias a Dios que usted y yo estamos dentro de esos pocos que estamos buscando a Dios. No porque seamos mejores, no porque seamos buenos, sino porque Dios, por su gracia, tuvo misericordia de nosotros. Nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por el lavamiento, sino por su misericordia, por su regeneración, por esa obra que Él hizo en Ezequiel 36, de quitar de nosotros el corazón de piedra y darnos un corazón de carne. Amado hermano, no se sienta mal por usted ser el único del grupo que alaba a Dios y que lleva la luz a las tinieblas. Dele gracias a Dios por eso. Sea luz en medio de las tinieblas, sea la sal de la tierra. Gloria al Señor. Lleve el mensaje del Evangelio a un mundo en tinieblas. Y no se avergüence del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Démosle gracias a Dios que estamos buscando de Dios. Es un privilegio, hermano. Es un privilegio que Dios nos haya abierto los ojos. Es un privilegio que Dios haya quitado de nosotros, gloria al Señor, esa tiniebla que no nos dejaba verlo. Es un privilegio que Dios nos haya sacado de ese mundo perdido y nos haya traído a la luz del Evangelio. Es un privilegio estar aquí hoy. Es un privilegio. Es un privilegio que Dios ponga en uno el deseo de trabajar para Él, de hacer las cosas para Él, de, gloria al Señor, levantar una obra para Él, de que almas vengan hacia Él. Es un privilegio de nosotros orar por los que están fuera, que creen que están viviendo una vida de gozo, cuando al contrario, los que están viviendo una vida que los conlleva hacia una perdición eterna. Cuando realmente el verdadero gozo está en servir a Cristo. El verdadero gozo está en hacer la voluntad de Cristo. El verdadero gozo es en amar y servir y obedecer los mandamientos de Cristo.
Gloria al Señor. En su presencia, dice el salmista, hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra por siempre y para siempre. Me gozo en tu presencia. El verdadero gozo está en tener esa presencia de Dios con nosotros, hermano. En su vida personal. No hay nada que mejore eso. Y déjeme decirle algo. Como lo he dicho en otras ocasiones, nada en este mundo puede llenar el corazón de un hombre o una mujer. Solamente Cristo. Solamente Cristo da el verdadero gozo. Solamente Cristo da la verdadera felicidad. Que aún en medio de pruebas y tribulaciones haya gozo, hermano. Eso solamente lo da el Señor. Uno puede estar en pruebas. Uno puede estar sufriendo congojas por el mundo, ¿verdad? Pero aún en medio de la tormenta hay gozo y paz en Cristo. ¿Usted sabe por qué? Porque Él está en nosotros. En su presencia en plenitud de gozo. El Espíritu Santo de Dios en nosotros es lo que produce el gozo del Señor. Y ese gozo del Señor es nuestra fortaleza. Gloria a Dios. Entonces, Dios nos califica, nos hace aptos para crecer en la imitación de Jesús, en su carácter y frutos, no en su deidad, no en los atributos divinos de Él, no en su sacrificio expiativo, ¿verdad? Eso no lo puede imitar nadie, no en eso que lo hace Dios, ¿verdad? En esos atributos que lo hacen Dios. No, imitamos a Jesús en cuanto a su carácter, en cuanto a sus frutos, para que no nos confundamos y creamos que estamos hablando en crecer, en ser deidades como Cristo. Nunca. Amén. Y eso es algo que había que aclarar. Primera de Pedro, 2:1, dice que según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, Dios nos eligió para obedecer a Cristo y para ser rociados por su sangre. Amén. Gloria a Dios. Este primer sermón lo vamos a dejar acá. Hay 2 puntos más, pero lo vamos a seguir el domingo que viene. Gloria al Señor. Pero, ¿de qué hemos hablado hasta ahora? Número 1, el discipulado con el propósito de la semejanza a Cristo. Número 2, el discipulado en relación con la salvación. Dios nos salvó para crecer a la semejanza a Él. No crecemos en obediencia para ser salvos. Y por último, formas en las que no podemos imitar a Cristo. Imitamos a Cristo en cuanto a su carácter, pero no los atributos que los hacen Dios. Amén.